vamos a pasar a otra cocina, que es la económica. Ah, También habíamos más anunciado. difícil esa de la receta, de conocer la receta, te digo. Exacto. Pero tenemos a Ismael Bermúdez en línea. Ismael, Alejandro Divias y Analía Grafini saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. 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 Hay un delay ahí, perdón. Yo te escucho perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, pues, sí, bien, perfecto. Bueno, consulta, Ismael. ¿Por qué tenemos esta sensación de que esa inflación del 2,2% es mentirosa o es demasiado... no impacta en los bolsillos como tendría que impactar? Digo, parece poco, pero en realidad es mucho para nosotros. Bueno, mira, ahí hay dos explicaciones. La primera tiene que ver con la medición de inflación. ¿Por qué motivo? Porque el INDEC mide la inflación sobre la base de una estructura de gastos de las personas, de las familias, que se remonta al año 2004-2005. O sea, tiene una antigüedad de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos 20 años hubo cambios tecnológicos y de precios que hacen que esa estructura de gasto de los hogares no refleje la realidad actual. Para decir algo así sencillo, hoy en el gasto de los hogares, el celular, internet y todos estos chiches digitales, etcétera, casi no existían en el 2004. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El peso o la ponderación que tiene estos rubros que acabo de mencionar en el INDEC, en la medición de inflación, son mínimos, cuando sabemos que han aumentado muchísimo, muchísimo. Lo mismo pasa con otros rubros, ahí ya con modificaciones de precio, como puede ser el caso de la luz, el gas, el transporte, etcétera, donde los precios se modificaron de manera muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los institutos de estadísticas de todo el mundo hacen relevamiento de la estructura de gastos cada 5 años, justamente para poder actualizar eso, para ver qué cambios hubo, ya sea por cambios en los hábitos de consumo o por la introducción de nuevos rubros que antes no existían. Yo qué sé, el teléfono fijo, hoy el teléfono fijo, si encontrás a alguien con teléfono fijo, hay que darle un diploma. Antes pesaba muchísimo, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. Muy bien. Inclusive más, te digo, yo que tengo algunos años. Antes, si vos tenías teléfono, tu propiedad valía más. Claro. Claro, cuando que te pusieran el teléfono tardaba 1.000.000 de años. Claro, sí. 1.000.000 de años. Sí, salían los avisos, decía vendo casa o departamento con línea telefónica. Claro. Sí. Bueno, vos te das cuenta que si hoy pones un aviso que dice así, te mandan a un psiquiatra que vea qué problema llegas a tener. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? A lo que voy es a que ya la medición del INDEC no es que mide mal, pero lo mide sobre una estructura de gastos que no tiene nada que ver con la realidad actual. En primer lugar, hay dos lugares donde sí actualizaron la medición. Una es la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires le dio la inflación de enero 3,1 frente a un 2,2 que dio el INDEC a nivel nacional. Claro. Ahí rompamos un mito, Ismael. Ahí no es que la ciudad de Buenos Aires es más cara, es que se mide diferente. No, acá de todas maneras la inflación no mide si es cara o no es cara, sino mide variación de precios y cuánto aumentó. Después podemos ver si es más cara o no, porque en realidad donde más caro es en las regiones de la Patagonia. Obvio. Vos vas allá por el hecho de que la logística, el transporte y todo lo demás encarece enormemente productos que se fabrican quizá en el centro geográfico de la Argentina, en Córdoba, en Santa Fe o acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces acá tenemos el primer problema, que es y después el otro lugar, que es Neuquén, que la dirección provincial en la ciudad de Buenos Aires es el instituto del gobierno de la ciudad, o
sea, es oficial, no es privado. En Neuquén también es provincial, no es privado, y le dio 3,5, más todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, hay lo siguiente, para que vos veas la importancia que tiene. A los jubilados, ¿qué le dan de aumento? La inflación. Sí. Sí. Sí, y hasta ahí por ahí nomás, porque tampoco es el 2,2. Está bien. No, ahora va a ser cada 2 meses atrás. Vamos a ser buenos y Sí. generosos y le dan el 2,2. Sí. Pero pasa lo siguiente, si yo soy un jubilado de la Ciudad de Buenos Aires, voy a agarrar y digo, no, discúlpenme, la Ciudad de Buenos Aires le dio 3,1. 3,1, claro, tenés razón. Entonces, ¿por qué me dan el 2,2? Ah, bueno, porque esa es la inflación nacional. Bueno, pero ¿cómo mide el INDEC la inflación nacional? Ujú. Con una estructura de gasto que no tiene nada que ver Claro. con la estructura de gastos actual. Ese es un primer problema. El segundo problema tiene que ver con lo que se llama el ingreso disponible. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer de que vos tenés el mismo salario que hace un año atrás, cosa que no es verdad, pero hagamos esa suposición benevolente. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Yo gano lo mismo que un año atrás, pero sucede que yo ahora gasto mucho más porque estoy pagando más de luz, Claro. pago más por el agua, más por el gas, Más por el transporte. más por el transporte, si estoy en un edificio, más por las expensas, si tengo medicina privada, más por la prepaga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque yo gane lo mismo que el año pasado, la plata que me queda después de pagar todos estos servicios para comprarme ropa o para ir al supermercado es más chica. Claro. Sí, a ver, ahí tenemos otra sensación, Ismael. Ahí tenemos otra sensación que vos lo graficás muy bien. A mí me pasa, por ejemplo, con los salarios de los bancarios. Que si yo tengo que dar el tema paritario y demás. Cuando yo anunciaba el año pasado que el salario básico era de 1.200.000, me pareció un montón de guita. Y hoy Y cuando ahora digo 1.500.000, no me parece un montón de guita. No, claro. No, porque sucede lo siguiente, para ser de clase media, y estamos hablando de bancarios, Claro, un sector bien típico de clase media Media. salariada. exacto. Bueno, ¿cuál es la base? Según la medición del instituto aquí de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadística y Censo, creo que es 1,5 millones. Ujú. Sin el alquiler. Sin alquiler, claro. Con el alquiler te vas arriba de 2 millones. 2 millones y algo. Sí. Muy bien, quiere decir que si vos alquilás o sos propietario y ganás menos de 2 millones o menos de 1,5 millones, ya entras en la franja de sectores frágiles, Claro. sectores vulnerables, que en cualquier momento pueden caer en la pobreza si, por ejemplo, estamos hablando de un matrimonio donde los dos trabajan, etcétera, y bueno, da la casualidad de que uno de los dos trabajaba o trabaja en el sector público y vino Federico Sturzenegger y le cerró no le renovó el contrato o no sé lo Claro. que hizo y Perdí. directamente lo cesantearon. Claro. Entonces esa pareja, aún más con chicos, ¿no? Que basta que uno de los dos pierda el trabajo o esté suspendido. Vieron que ahora hay muchas suspensiones en la industria, en Asindar, en Almor, Automotriz. etcétera, automotrices, etcétera. Bueno, este es el tema que hay. Entonces, para resumir, es decir, una medición que no está actualizada, y dos, un gasto disponible que se ha reducido enormemente por el fuerte aumento de los servicios públicos y privados, que hacen que uno diga lo siguiente: no me veo reflejado en el 2,2 del INDEC. Ahora hay acá otro problema más serio hacia adelante. El gobierno no está homologando paritarias si acuerdan por arriba del 1% mensual. Entonces, el salario, el poder de compra de los asalariados va a seguir cayendo, porque es la mitad de la inflación oficial y es 1/3 de la inflación real medida por Neuquén o por la Ciudad de Buenos Aires. Sí.
No sé si quedó... Sí, es clarísimo. lo que estoy señalando. Está muy claro y nos desasnás bastante de cómo, por qué esa sensación tenemos hoy. Y creo que el gobierno la tiene en otros términos, ese 2,2%. Pues. El gobierno sabe Claro. que pasa lo siguiente. ¿Por qué no implementa el nuevo IPC? Claro, exacto. Está. Es decir, ¿no? Se hizo... Bueno, pero ojo, acá también hay una responsabilidad de Alberto Fernández. Sí, obvio, más bien, esto no. Porque Alberto Fernández tampoco implementó el IPC, a pesar de que la encuesta de hogares era del 2017-2018. Sí, no le convenía, obviamente, tampoco hacerlo. Bueno, pero entonces, acá ¿qué jugamos? ¿Jugamos a las cartas con trampas? Sí. ¿Jugamos al ajedrez y a la dama con trampas? Sí. La verdad que es así. No, digo, si va... ¿Está claro? Es decir, si vamos a jugar un partido de fútbol, bueno, que sea 11 contra 11. 11 contra 11 con un arco, con dos arcos, digamos. Claro, y arcos similares y un referí que actúe como un árbitro que no sea partidario de ninguno de los equipos. Aquí el gobierno sabe esto, porque el gobierno lo sabe mejor que nadie, y sabiéndolo dice, no me conviene meterlo ahora, porque si me meto ahora me va a dar una inflación más alta. Obvio. Y entonces yo a los jubilados les tengo que dar más aumento, en las paritarias tengo que admitir de que tienen razón y que los aumentos salariales deben ser superiores. Sin duda. Ismael, me quedo con poco tiempo. Te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho el contacto. Buen día para todos. Abrazo grande. Ismael Bermúdez, economista, ahí nos desasnó por el tema inflación.